Capítulo 1. El Ministerio de las Cosas que no deberían existir. Mientras la cabra mecánica recargaba sus lanzapanes con baguettes tácticas, el suelo comenzó a maullar. Miau. El suelo acaba de... Sí. Bueno, podría ser peor. El suelo respondió. Sí, podría cobrar alquiler. Todos aplaudieron por educación. En la ciudad de San Croqueta de los Pepinos existía un edificio secreto que solo aparecía los miércoles con humedad superior al 43%, cuando alguien bostezaba mirando al norte mientras sostenía una cuchara. Ese edificio era el Ministerio de las Cosas que no deberían existir. Su director era don Baldomero Cuántico, un señor de 132 años que había olvidado morir porque lo anotó en una libreta y luego perdió la libreta. Su secretaria era una impresora. No imprimía. Solo daba consejos amorosos. No vuelvas con tu ex. Pero no tengo ex. Precisamente. Baldomero reunió a todos los agentes. Había un oso panda ninja. Un pez que caminaba usando zapatos Nike talla 84. Una tostadora que sabía karate. Y una silla extremadamente racista contra las mesas. Orden, orden. Nadie hizo caso. La silla empezó a insultar una mesa de comedor. 4 patas copiadas. La mesa respondió. Al menos no me siento sobre desconocidos. Aquello estuvo a punto de iniciar la Primera Guerra Mundial del mueble. Por suerte un ventilador mediador calmó la situación lanzando aire diplomático. Mientras tanto, Ernesto seguía intentando entender por qué el pato abogado ahora llevaba un casco de obra con antenas. ¿Para qué es eso? Protección contra pensamientos ilegales. ¿Existen? Desde hace 3 páginas. Ah. De repente sonó una alarma. No era una alarma normal. Cantaba flamenco. Tirrirri, olé. Todos se quedaron inmóviles. ¿Qué significa? Que alguien ha despertado. Baldomero tragó saliva. Al hámster supremo. Las luces se apagaron. Un silencio absoluto inundó la sala. Luego apareció un diminuto hámster. Medía exactamente 2 centímetros. Llevaba una armadura dorada. Y unas gafas de sol. Caminó lentamente. Se subió a una caja. Sacó un micrófono. Y dijo. ¿Quién tocó mi queso? Silencio. Lo preguntaré una sola vez más. ¿Quién? La tostadora señaló al panda. El panda señaló al pez. El pez señaló a la impresora. La impresora imprimió una foto de una papa. La papa señaló a un fantasma. El fantasma fingió demencia. El hámster supremo respiró profundamente. Entonces. Activaré. El protocolo croqueta. Toda la galaxia tembló. En una luna lejana, los volcanes comenzaron a expulsar sopa de tomate. En otra galaxia, un ejército de jirafas con jetpacks recibió una notificación. Protocolo croqueta activado. El general jirafa levantó el cuello. Preparad las alpacas de combate. Sí, mi general. Miles de alpacas salieron galopando. Todas llevaban cascos vikingos. Una incluso llevaba bigote postizo para parecer más veterana. En ese mismo instante, Sir Calcetinius III estornudó. Del estornudo nació una galaxia entera. Los científicos la llamaron Galaxia Cho, 47. Duró 8 minutos antes de convertirse en yogur. Mientras tanto, el emperador Patricio Fernández del Espacio seguía con su plan de robar las vocales. Su ejército estaba compuesto por 400 rinocerontes invisibles, 90 gallinas samurái. Un señor llamado José que solo estaba ahí porque se equivocó de autobús. 17 cubos de rubí conscientes. Una cuchara que gritaba ¡viva el pan! Cada 30 segundos. José levantó la mano. Disculpe. ¿Qué? Yo iba al supermercado. Ahora conquistas galaxias. Bueno, ya que estoy. Mientras tanto, en una cafetería situada dentro de un agujero de gusano, 2 pingüinos discutían sobre cuál era el mejor número. El 7. No. El 43. ¿Por qué? Porque tiene cara de llamarse Roberto. Era un argumento difícil de refutar. De repente, la puerta explotó. Entró corriendo Kevin, la piedra. Nos encontraron. ¿Quién es?
Kevin respiró hondo. Los inspectores de lógica. Toda la cafetería quedó en silencio. Un bebé dejó de llorar. Una galleta dejó de crujir. Hasta el café dejó de estar caliente por el susto. Los inspectores de lógica eran los seres más peligrosos del multiverso. Si encontraban algo absurdo, lo arreglaban. ¿Y si arreglaban este universo? Toda la historia desaparecería. El camarero dejó caer una taza. Estamos perdidos. En la entrada aparecieron 3 figuras con traje negro. Llevaban maletines, corbatas perfectamente planchadas, y reglas de 30 centímetros. El primero habló. Buenas tardes. Venimos porque hemos detectado 17.483.229 anomalías. Miró alrededor. Una cabra lanzando pan. Una silla discutiendo con una mesa. Una piedra llamada Kevin. Un hámster emperador. Un pato abogado. Suspiró. Sacó una libreta. Escribió una sola palabra. Muchísimas. Y entonces, sin previo aviso, el universo hizo algo que jamás había hecho antes. Puso un anuncio de 5 segundos que nadie podía saltar. Capítulo 2. La guerra contra los inspectores de lógica. Los 3 inspectores de lógica avanzaban lentamente. Cada paso eliminaba un pequeño absurdo del universo. Un unicornio perdió su carné de conducir. Un triángulo dejó de tener 5 lados. Un reloj dejó de marcar patata en lugar de las 12. Aquello era gravísimo. El inspector principal abrió su maletín. Dentro no había documentos. Había una calculadora científica. Todos retrocedieron. No. Es una. Sí. Una Casio. El miedo recorrió la sala. Hasta Kevin, la piedra, se escondió detrás de una cortina. Kevin. ¿Qué? Las piedras no se pueden esconder detrás de cortinas. No me rompas la ilusión. El inspector escribió algo en su libreta. La piedra presenta síntomas de creatividad. Habrá que corregirlo. Sacó una goma de borrar del tamaño de un sofá. Era la legendaria goma universal. Podía borrar cualquier cosa. Montañas, recuerdos, impuestos, temporadas malas de series. Incluso podía borrar el sabor del agua. Jamás la usaban porque luego nadie recordaba cómo sabía el agua. De repente. Alto. La puerta salió volando. No porque alguien la empujara. Porque decidió independizarse. Estoy cansada de abrirme para desconocidos. La puerta agarró una mochila. Se fue a estudiar arquitectura. Nunca volvió. Por el hueco donde antes estaba apareció alguien envuelto en humo. Una figura misteriosa. Con capa, capucha y crocs deportivas. ¿Quién eres? La figura bajó lentamente la capucha. Era un gato. Con bigote falso. Soy Don Michizu, el espía interdimensional. ¿Y el bigote? Es para parecer serio. Eres un gato. Exacto. Los inspectores no se impresionaron. Su existencia carece de sentido. Gracias. No era un cumplido. Lo sé. Don Michizu sacó un láser. No era un láser normal. Convertía las preocupaciones en pollos. Disparó. ¡Pum! El inspector principal se transformó en un pollo elegante con corbata. Cocorocó. Los otros inspectores se miraron. Informe. El jefe se volvió gallina. Anotado. En lugar de ayudarlo, lo ascendieron. Resultó que en el Ministerio de la Lógica ser gallina era un requisito para dirigir reuniones. Mientras tanto, a 3 galaxias de distancia, el emperador Patricio Fernández estaba terminando su máquina. Una esfera gigantesca, hecha de queso, acero y dudas existenciales. Majestad. ¿Qué? La máquina está lista. Excelente. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál? Cada vez que la encendemos, sale reggaetón. El emperador respiró hondo. Es aceptable. Activaron la máquina. En lugar de un rayo, salió un mariachi. Ay, 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 ay. ¿Quién llamó? Nadie. Bueno, ya que estamos. Durante 15 minutos el universo entero escuchó rancheras. Incluso los agujeros negros dejaron propina. Mientras tanto, en el ministerio,
Ernesto seguía sin entender absolutamente nada. ¿Por qué peleamos exactamente? Baldomero respondió. Porque si gana la lógica. Esta historia termina. Ernesto miró al narrador. ¿Eso significa que tú también desapareces? Silencio. Hasta el narrador se quedó pensando. No había considerado esa posibilidad. Kevin levantó una piedra. Luego recordó que él ya era una piedra. Olvida eso. En ese momento. Las luces comenzaron a parpadear. No por falta de electricidad. Sino porque tenían hipo. Hip. Hip. Cada bombilla soltaba un pequeño hip. Era adorable. Y extremadamente preocupante. Porque todos sabían lo que significaba. Don Michifu abrió mucho los ojos. No puede ser. ¿Qué? Está despertando. ¿Quién? Él. ¿Quién es él? Él. ¿Pero quién? Él. Toda la habitación tembló. El techo comenzó a agrietarse. Una voz gigantesca resonó desde el cielo. ¿Quién? Tocó. Mi patito. De goma. Silencio absoluto. Hasta el aire dejó de moverse. Un inspector tragó saliva. Kevin tragó. Bueno. Las piedras no tragan. Hizo el intento. Y entonces. Una bañera del tamaño de un continente atravesó las nubes. Flotaba lentamente. Cubierta de espuma. Con velitas aromáticas. Y dentro de ella descansaba la criatura más poderosa jamás concebida. El legendario Señor Quacotron 9000. Un pato amarillo de goma. Con ojos rojos. Bigote imperial. Y una corona hecha de cepillos de dientes. Abrió lentamente el pico. Quack. La onda expansiva destruyó 17 constelaciones, despeinó a 3 cometas y le cambió el peinado a un planeta entero. El emperador Patricio sintió el temblor desde su fortaleza. Miró por la ventana. Palideció. No. ¿Qué ocurre, Majestad? Si Quacotron ha despertado. Significa que la Tercera Guerra Mundial del Baño ha comenzado. Capítulo 3. El Consejo Supremo del Pato de Goma. El universo entero entró en pánico. No porque Quacotron 9000 fuera enorme. No porque pudiera destruir galaxias. Sino porque tenía cara de estar ligeramente molesto. Y todos sabían que un pato de goma ligeramente molesto era muchísimo más peligroso que uno completamente enfadado. Quacotron volvió a hablar. Quack. El traductor universal, que llevaba funcionando 3 millones de años sin vacaciones, tradujo automáticamente. El responsable tendrá consecuencias administrativas. Toda la galaxia sintió un escalofrío. Administrativas. Susurró Ernesto. Baldomero palideció. Eso significa, papeleo. Los héroes se quedaron congelados. ¿Papeleo? Sí. Mucho. Tanto que algunos universos nunca lograron recuperarse. En ese instante apareció un archivador. Después otro. Y otro. En menos de un minuto habían surgido millones de carpetas flotando por el espacio. Cada carpeta tenía una etiqueta. Formulario Quack, 27B. Solicitud para disculparse con un pato. Declaración jurada de posesión de jabón. Permiso para respirar durante emergencias. Kevin abrió uno. Tenía 84.000 páginas. Lo cerró inmediatamente. Prefiero morir. Mientras tanto. En la fortaleza del emperador Patricio. Majestad. ¿Qué ocurre ahora? La máquina roba vocales explotó. ¿Por qué? Alguien le echó Coca-Cola en lugar de combustible. José levantó la mano. Fue sin querer. Patricio respiró profundamente. Contó hasta 10. Luego hasta 20. Después hasta 1200. Seguía enfadado. José. ¿Sí? Estás despedido. Pero nunca me contrataron. Ahora sí. Quedas despedido. José asintió. Entendible. Agarró una empanada. Y se marchó caminando hacia otra dimensión. Nadie volvió a verlo. Aunque de vez en cuando llegaban postales. Saludos desde Saturno. Saludos desde una nevera. Saludos desde Cuenca. Mientras tanto, los inspectores de lógica seguían avanzando.
El inspector convertido en gallina tomó el mando. Cocorocó. El traductor respondió. El caos supera los límites legales. Sacó una regla. No era una regla cualquiera. Era exactamente de 1 metro. Medía 1 metro e incluso cuando medía otra cosa. La apoyó sobre el universo. Veamos. ¿Qué hace? Voy a medir la cantidad de tonterías por metro cuadrado. La regla explotó. Eso nunca había pasado. ¿Qué significa? Que el absurdo ha alcanzado masa crítica. De repente. El cielo se abrió otra vez. ¿Otra vez? Gritó Ernesto. Sí. Esta vez cayó. Una patata. Silencio. La patata rebotó 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y habló. Buenas tardes. Todos gritaron. Una patata habla. La patata frunció el ceño. ¿Y cuál es el problema? El pato abogado respondió. Las patatas no hablan. La patata sacó unas gafas. Tengo un doctorado en bioquímica intergaláctica. Y un máster en economía. Kevin se acercó. ¿Cómo te llamas? Patricio. El emperador Patricio, que observaba todo desde un telescopio, escupió el café. Ahora hay otra cosa llamada Patricio. El universo respondió. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Era un argumento impecable. La patata se aclaró la garganta. He venido porque alguien activó el protocolo croqueta. Sin activar antes el protocolo mayonesa. Toda la sala quedó en silencio. Baldomero dejó caer su taza. No. Sí. No puede ser. Sí puede. ¿Qué significa eso? La patata tragó saliva. Que dentro de exactamente. Miró su reloj. Era un reloj de arena lleno de arroz. 5 minutos. ¿Qué pasa en 5 minutos? La patata señaló el cielo. Todos levantaron la vista. No había nubes. No había estrellas. No había planetas. Solo una gigantesca tostada. Lenta. Dorándose. Flotando. Ocupaba media galaxia. Un trozo de mantequilla comenzó a deslizarse sobre ella. Baldomero empezó a temblar. No. ¿Qué pasa con una tostada gigante? No es una tostada cualquiera. Ernesto ya estaba cansado de hacer siempre la misma pregunta. Entonces, ¿qué es? La patata respondió con absoluta seriedad. Es el pan definitivo. En ese mismo instante, una voz retumbó desde el interior de la tostada. ¿Quién pidió desayuno? Y miles de millones de rebanadas salieron disparadas por el cosmos como meteoritos crujientes, iniciando la legendaria lluvia universal de pan. Capítulo 4. La lluvia universal de pan. Las rebanadas comenzaron a caer sobre el universo. No caían rápido. Caían con elegancia. Como si cada una hubiera tomado clases de ballet. Una le cayó en la cabeza a un planeta. Otra aterrizó encima de un volcán. El volcán, agradecido, decidió expulsar mermelada durante los siguientes 2 siglos. Una rebanada impactó contra la luna. Desde entonces existe una enorme marca de mantequilla que los astrónomos llevan años intentando explicar. «Cubríos», gritó Baldomero. Todos buscaron refugio. Kevin se escondió detrás de una piedra. «¿Kevin? ¿Qué? Tú eres la piedra». Exacto. Nadie sospecharía. Era un plan sorprendentemente inteligente. Mientras tanto, el pan definitivo seguía descendiendo. Su superficie era tan grande que tenía montañas, bosques, ríos de mantequilla derretida, ciudades enteras habitadas por migas conscientes. Una de aquellas migas saludó. «Buenas». Ernesto respondió por educación. «Buenas». La miga sonrió. «¿Quieres comprar pan?» Ernesto miró alrededor. «Pero, ya estamos sobre un pan». «Precisamente». «Marketing». Ernesto no supo qué responder. A unos kilómetros de allí, una barra de pan francesa discutía con una tortilla mexicana. «Yo soy más elegante». «Y yo más útil». «Yo acompaño cenas románticas».
Yo acompaño cualquier cosa. La discusión terminó cuando apareció un croissant culturista. Medía 3 metros. Tenía abdominales. Y levantaba pesas hechas de queso parmesano. La fuerza del hojaldre jamás será derrotada. Nadie quiso discutir con él. Mientras tanto, Quacotron 9000 seguía observándolo todo desde su bañera flotante. Tomó un pequeño patito de goma. Lo apretó. ¡Cuac! Instantáneamente, miles de patitos de goma aparecieron por todo el universo. Pero estos no eran normales. Cada uno medía aproximadamente el tamaño de un autobús. Y todos llevaban gafas de sol. El pato abogado abrió un libro enorme. Según el artículo 17 del Código Galáctico del Baño, todos lo miraron. ¿Existe un Código Galáctico del Baño? Desde hace 7 minutos. Ah. El pato continuó leyendo. Queda estrictamente prohibido iniciar una guerra de espuma sin autorización escrita de una esponja certificada. Baldomero levantó una ceja. ¿Y tenemos una? Silencio. Entonces, una pequeña esponja amarilla apareció caminando. Llevaba un maletín. Un sombrero de copa. Y un carnet plastificado. Buenos días. Soy el inspector de esponjas. Vengo a comprobar si alguien ha enjabonado ilegalmente el espacio. Todos señalaron a Quacotron. La esponja miró hacia arriba. Quacotron también la miró. Hubo 10 segundos de silencio incómodo. Finalmente la esponja dijo. No pienso multarlo. No estoy tan loco. Guardó el carnet y salió corriendo a una velocidad cercana a la de la luz. En otra parte del universo, los 3 inspectores de lógica estaban elaborando un plan. El inspector Gallina dibujó un esquema en una pizarra. Había flechas, círculos, ecuaciones. Y un dibujo bastante bonito de un dinosaurio. Cocorocó. El traductor habló. Si eliminamos al narrador, desaparecerá el absurdo. Todos giraron lentamente la cabeza. Hacia arriba. Como si pudieran mirar fuera de la historia. El narrador sintió un escalofrío. Eso no estaba en el guión. Los inspectores comenzaron a construir una escalera. No una escalera cualquiera. Una escalera narrativa. Cada escalón estaba hecho de palabras. Había. Entonces. Sin embargo. No obstante. Patata. ¿Por qué hay un escalón que dice patata? Preguntó Ernesto. El narrador respondió. Porque me dio la gana. Tiene sentido. Mientras tanto, Don Michifu sacó de su mochila un objeto envuelto en una tela negra. Todos retrocedieron. ¿Qué es eso? El arma prohibida. ¿Qué hace? Depende. Retiró lentamente la tela. Era un control remoto universal. ¿Eso es todo? No. Puede pausar absolutamente cualquier cosa. Apretó el botón. Todo el universo quedó inmóvil. Los planetas dejaron de girar. Los meteoritos se quedaron flotando. Las explosiones permanecieron congeladas. Hasta el tiempo dejó de avanzar. Solo Don Michifu podía moverse. Siempre quise hacer esto. Se acercó a Quacotron. Le dibujó un bigote con rotulador permanente. Luego fue hasta el emperador Patricio. Le cambió la contraseña del móvil por Patata 123. Después puso una pegatina de frágil en un agujero negro. Y finalmente fue hacia Kevin. Le pegó 2 ojos de plástico. Ahora sí pareces una piedra respetable. Volvió al control remoto. Pulsó play. El universo reanudó su marcha. Quacotron parpadeó. Tocó su bigote. Todo el cosmos sintió un escalofrío. ¿Quién me ha dibujado esto? Don Michifu silbó mirando hacia otro lado. El emperador Patricio intentó desbloquear su móvil. ¿Quién demonios cambió mi contraseña? Probó. Emperador. Incorrecta. 12, 34, 56. Incorrecta. Queso. Incorrecta.
Patata 123. Correcta. Me odio. En ese momento, los inspectores de lógica terminaron la escalera narrativa. Ya habían subido tanto que sus cabezas empezaban a asomarse fuera de la propia historia. El inspector Gallina sacó la mano. Agarró una esquina de la página. Y comenzó a tirar de ella. El cielo empezó a doblarse como si fuera papel. Las estrellas se despegaron. La luna cayó al suelo con un ruido de plop. Los personajes comenzaron a deslizarse hacia el borde del capítulo. Nos están arrugando la realidad, gritó Baldomero. Ernesto resbaló sobre un punto y coma. Kevin rodó cuesta abajo porque, al fin y al cabo, seguía siendo una piedra. Y entonces, desde algún lugar más allá de las páginas, se oyó una voz completamente desconocida. Perdón, ¿quién dejó abierto el libro? Capítulo 5. El lector. Todos levantaron la vista. La voz volvió a escucharse. ¿Quién dejó este libro abierto en la mesa? De repente, una sombra gigantesca cubrió el cielo. No era una nube. No era un planeta. Era un ojo. Un ojo tan enorme que una sola pestaña era más grande que 100 galaxias. Los personajes quedaron inmóviles. Ernesto tragó saliva. Creo que alguien nos está leyendo. El ojo se movió lentamente de izquierda a derecha. Leyó una línea. Luego otra. Y otra. Cada vez que avanzaba una frase, el tiempo dentro del universo también avanzaba. Baldomero abrió muchísimo los ojos. No somos nosotros quienes pasamos las páginas. ¿Entonces? Es el lector. Todos comenzaron a mirar hacia arriba. Gritó Kevin. No pases tan rápido, apenas estoy entendiendo la trama. El ojo pareció detenerse unos segundos. Kevin sonrió. Creo que me escuchó. Entonces una mano gigantesca apareció desde el infinito. Sostenía un vaso de chocolate caliente. Una gota cayó. Atravesó la realidad. Golpeó un planeta. El planeta quedó completamente cubierto de cacao. Los habitantes salieron felices. Llueve chocolate. Construyeron cucharas gigantes. Fue el mejor día de sus vidas. Mientras tanto, los inspectores de lógica llegaron al borde de la página. Asomaron la cabeza. Miraron hacia el exterior. Y quedaron completamente confundidos. ¿Qué ocurre? Preguntó Ernesto. El inspector Gallina respondió. Cocorocó. El traductor habló. No entiendo nada. Los inspectores estaban viendo algo que ningún personaje debía ver. El mundo real. Uno de ellos señaló hacia arriba. Hay una lámpara. Otro señaló. Y una silla. El tercero empezó a temblar. Existe un techo. Para ellos era un descubrimiento revolucionario. Llevaban toda la vida creyendo que el universo terminaba en las estrellas. Resultó que encima había una bombilla. El inspector principal empezó a escribir. Informe número 1. El universo está dentro de otra cosa. Informe número 2. Necesito vacaciones. Mientras tanto, Quacotron seguía intentando quitarse el bigote. Frotó. No salió. Usó jabón. Nada. Probó alcohol. Nada. La tinta era permanente. Quack, el traductor universal tardó unos segundos. Finalmente tradujo. Estoy profundamente decepcionado. Todo el universo sintió culpa. Hasta Don Michizu. Un poquito. Más o menos. Como medio gramo de culpa. En ese instante, el control remoto universal empezó a sonar. Rin rin rin. Don Michizu respondió. ¿Sí? Una voz habló al otro lado. Buenos días. Servicio técnico del universo. Hemos detectado que ha pausado el tiempo sin licencia. Eso conlleva una multa. ¿De cuánto? 2 abrazos y una pizza familiar. ¿Qué? Aceptamos 4 pizzas medianas. No tengo pizzas.
Entonces procederemos a embargarle la gravedad. ¿Qué significa eso? En ese preciso instante, Don Michifu comenzó a flotar. También Ernesto. Kevin. Baldomero. Los archivadores. Las montañas. Los mares. Los pensamientos. Sí. Hasta los pensamientos empezaron a flotar por el aire. Ernesto vio uno pasar. Decía, ¿apagué el horno? Otro pensamiento pasó silbando. ¿Y si los peces nos consideran ovnis? Kevin atrapó uno. Era suyo. Decía, qué bonita piedra soy. Lo guardó en el bolsillo. Mientras tanto, el emperador Patricio había reunido a todos sus generales. Había una jirafa. 3 pingüinos. Un cangrejo economista. Y una zanahoria con doctorado en ingeniería nuclear. Escuchad. Tenemos que derrotar a Quacotron. La zanahoria levantó la mano. Tengo una idea. Habla. ¿Y si le pedimos perdón? Silencio. Todos la miraron. Patricio frunció el ceño. ¡Qué idea tan razonable! La zanahoria sonrió. Gracias. Fuera. 2 rinocerontes invisibles la sacaron de la sala. Pero tenía sentido. Precisamente. Aquí no hacemos eso. Mientras tanto, algo empezó a moverse debajo del pan definitivo. Al principio parecía una pequeña vibración. Luego una sacudida. Después un rugido. El pan empezó a agrietarse desde el centro. Las migas salieron corriendo. Se despierta. Corred. La corteza explotó en miles de pedazos. Desde el interior emergió lentamente una figura gigantesca. Tenía cuerpo de pan. Brazos de baguette. Piernas de colines. Y una barba hecha de espaguetis. Abrió lentamente los ojos. 2 aceitunas gigantes brillaban como soles. Respiró profundamente. Y dijo con una voz tan grave que las galaxias vibraron. 5 minutos, y nadie me despertó para desayunar. Baldomero cayó de rodillas. No, Ernesto suspiró. ¿Qué pasa ahora? Ese, es el abuelo Molde. El primer pan horneado de toda la existencia. Y cuando tiene hambre, se come conceptos. Como lunes, gravedad, sentido común o calcetines izquierdos. Capítulo 6. El origen del absurdo. El abuelo Molde seguía de pie. Su barba de espaguetis se movía con el viento cósmico. Miró a Ernesto. Luego a Baldomero. Después a Kevin. Finalmente señaló al narrador. Tú, el narrador tragó saliva. Yo. Has contado muy mal la historia. Silencio. ¿Qué? Demasiado orden. Todos se quedaron confundidos. ¿Orden? Sí. El abuelo Molde suspiró. ¿Acaso nadie os contó cómo nació el universo? Todos negaron con la cabeza. Incluso Quacotron. El abuelo se sentó sobre un asteroide. Crujió. No el asteroide. Sus rodillas. Hace muchísimo tiempo, antes de los planetas. Antes de las estrellas. Antes del tiempo. Solo existía una oficina. Todos parpadearon. ¿Una oficina? Sí. Una oficina infinita. Con fluorescentes que zumbaban. Fotocopiadoras eternas. Y aire acondicionado demasiado fuerte. En aquella oficina trabajaban los seres más poderosos de la existencia. Los administradores del cosmos. Vestían traje. Corbata. Y llevaban una taza que decía, no me hables hasta el Big Bang. Su trabajo era diseñar universos. Cada universo debía cumplir exactamente 9.999.999 normas. Nada podía salir mal. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Un día, un becario llegó tarde. Se llamaba Federico. Perdón, había tráfico temporal. Nadie le hizo caso. Le dieron una montaña de papeles. Ordena estos conceptos. Federico empezó a trabajar. Gravedad. Causalidad. Luz. Tiempo. Espacio.
Todo iba bien. Hasta que estornudó. ¡Achis! Todos los papeles salieron volando. Los conceptos comenzaron a mezclarse. La gravedad cayó sobre una tostadora. La lógica chocó con un pato. El pan cayó encima del espacio. Las cabras aprendieron ingeniería. Los calcetines obtuvieron conciencia. Y la palabra patata quedó pegada para siempre al tejido de la realidad. Federico levantó lentamente la cabeza. Creo que la he liado. Los administradores observaron el desastre. Hubo un silencio de exactamente 42 minutos. Finalmente uno dijo. ¿Sabéis qué? Déjalo así. Tiene gracia. Y así, nació este universo. Todos quedaron en silencio. Kevin empezó a llorar. Siempre supe que había un motivo para existir. Kevin. ¿Qué? Sigues siendo una piedra. Pero ahora soy una piedra con contexto. Mientras tanto, los inspectores de lógica escuchaban la historia desde lejos. El inspector Gallina negó con la cabeza. Cocorocó. El traductor habló. Eso viola todas las normas. El inspector abrió un libro enorme. Constitución Universal de la Lógica. Buscó una página. Otra. Y otra. Finalmente encontró un artículo. Lo leyó en voz alta. Artículo 404. En caso de encontrar un universo cuya existencia sea un accidente administrativo, pasó la página. Cerrar la puerta y fingir que nunca ocurrió. Los tres inspectores levantaron lentamente la vista. ¿Qué hacemos? El inspector Gallina cerró el libro. Lo guardó. Y dijo. Cocorocó. El traductor sonrió. Yo aquí no cobro lo suficiente. Los tres dieron media vuelta. Y comenzaron a marcharse. Todo el mundo empezó a celebrar. Se van. Ganamos. Ernesto abrazó a Baldomero. Kevin abrazó una roca. La roca se sintió incómoda. Don Michifu abrazó al pato abogado. El pato abogado aprovechó para cobrarle una tasa por afecto no autorizado. Todo parecía haber terminado. Entonces, uno de los inspectores se detuvo. Esperad. Todos dejaron de respirar. Sacó una hoja amarilla. La observó. Frunció el ceño. Ups. ¿Qué pasa? Nos equivocamos de universo. Silencio absoluto. ¿Cómo que os equivocasteis? Sí. Nos tocaba inspeccionar el universo 8B. Este es el 8P. ¿Y lleváis 6 capítulos aquí? Sí. Perdón. Los inspectores recogieron su escalera narrativa. Se despidieron con la mano. Y desaparecieron atravesando un portal con un cartel que decía, universos con problemas administrativos. Nadie dijo una palabra durante casi un minuto. Hasta que Ernesto rompió el silencio. ¿Entonces todo este desastre fue por un error de dirección? Baldomero respondió con total seriedad. Es la explicación más lógica que hemos tenido hasta ahora. De repente, el universo entero comenzó a temblar otra vez. Pero esta vez era distinto. No venía del cielo. No venía del pan definitivo. No venía de Quacotron. Venía, de debajo de Kevin. ¿Kevin? ¿Qué? ¿Por qué vibras? Kevin bajó la mirada. Yo no estoy vibrando. La piedra sobre la que estaba apoyado empezó a resquebrajarse. Luego otra. Y otra más. Una inmensa grieta recorrió el vacío del cosmos. Desde las profundidades emergió lentamente una puerta gigantesca de madera negra. Tenía millones de cerraduras. Y, grabada en el centro con letras doradas, una advertencia que hizo palidecer incluso al abuelo Molde. No abrir. Aquí dentro está guardado el sentido común. El abuelo Molde dejó caer un trozo de baguette de la impresión. No, Ernesto suspiró. ¿Ahora qué? Baldomero respondió sin apartar la vista de la puerta. Si alguien abre eso, esta historia dejará de ser la misma. Capítulo 7.
El consejo de los seres que jamás debieron existir. La gigantesca puerta seguía cerrada. Nadie se atrevía a acercarse. Ni siquiera Quacotron. Ni el abuelo Molde. Ni Kevin. Especialmente Kevin. No pienso acercarme. ¿Por qué? Preguntó Ernesto. Porque soy una piedra. Las piedras tenemos instinto de supervivencia. No preguntes. De pronto, se escuchó un sonido. Tac. 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 No venía de la puerta. Venía del cielo. Algo caminaba, sobre el vacío. Un perro apareció caminando boca abajo por el espacio. No flotaba. No volaba. Simplemente caminaba sobre absolutamente nada. Era un labrador retriever beige. Gordito. Con una expresión de que acababa de despertarse de una siesta de 8.000 millones de años. Llevaba una pequeña bufanda azul. Y una galaxia giraba lentamente alrededor de su cola. El abuelo Molde cayó de rodillas. Quacotron dejó escapar un cuac muy bajito. Don Michifu se quitó el sombrero. Hasta el narrador dejó de escribir durante 5 segundos. No, susurró Baldomero. Es, el guatón. El perro bostezó. Su bostezo creó 3 sistemas solares. Luego miró a Ernesto. Movió la cola. En ese mismo instante, la gravedad decidió tomarse el día libre. Todos comenzaron a caer, hacia arriba. Ernesto terminó sentado en una nube. Kevin cayó dentro de otra piedra. Quacotron aterrizó accidentalmente sobre Saturno. El guatón ladeó la cabeza. La gravedad volvió. Perdón. Se me escapó. Ernesto abrió mucho los ojos. ¿Tú hiciste eso? Sí. ¿Cómo? No sé. Nunca aprendí física. La física me aprendió a mí. Baldomero respiró hondo. Cuenta la leyenda, que el guatón no pertenece a este universo. Pertenece al multiverso del sofá eterno. Un lugar donde los domingos duran siglos. Las croquetas aparecen espontáneamente. Y todos los perros reciben caricias automáticas por ley universal. El guatón era, el dios absoluto de aquel multiverso. Pero abandonó su trono. ¿La razón? Una mariposa le dio curiosidad. Y desde entonces camina por los universos siguiendo cosas que brillan. Es una buena vida. Comentó el guatón mientras perseguía un fotón durante unos segundos. En ese instante, la puerta negra tembló. El guatón la miró. Por primera vez, dejó de sonreír. Ah, así que despertó. ¿Qué despertó? Preguntó Ernesto. Ellos. La puerta explotó hacia afuera. No hacia adentro. Hacia afuera. De la oscuridad comenzaron a salir figuras imposibles. La primera era, un agujero negro partido exactamente por la mitad. La mitad izquierda saludaba. La derecha llevaba un gorro de chef. Buenas noches. Soy, Chef Singularidad. El mejor cocinero de partículas del multiverso. Llevaba una sartén. Dentro saltaban pequeños quarks. Cada quark tenía piernas. Pero no piernas normales. Tenían colas de tiburón. Y discutían mientras daban saltitos. Yo soy sabor arriba. No, tú eres sabor extraño. Silencio. Gritó Chef Singularidad. Estoy preparando una tortilla de patata de Andrómeda. Los quarks obedecieron inmediatamente. Un antiquark levantó la mano. Chef, ¿le pongo sal? ¿Estás loco? La sal aún no ha sido inventada en este universo. Todos asintieron. Era cierto. Nadie sabía cómo había sobrevivido la humanidad. Después salió otra criatura. Era, una jirafa. Pero su cuello era un tren bala. Cada vez que giraba la cabeza, pasaba una estación. Próxima parada, oreja izquierda. Bajaron 2 pasajeros. Uno era un semáforo filósofo. El otro, una nube con chanclas. Detrás apareció un personaje diminuto. Medía apenas 10 centímetros. Era una cuchara.
pero llevaba una armadura medieval. Y una espada hecha de espagueti seco. Yo soy Sir Cucharón de Acero. Caballero de la Orden del Caldo Sagrado. Sacó la espada. Se partió inmediatamente. Era de esperar. El guatón soltó un ladrido. No sonó como un perro. Sonó como si una biblioteca entera hubiera aprendido jazz. Todos los nuevos personajes hicieron una reverencia. No por respeto. Porque la realidad se dobló. Ernesto empezaba a perder la paciencia. ¿Alguien puede explicarme qué demonios está pasando? Chef Singularidad respondió mientras daba vuelta a la tortilla galáctica. Hace mucho tiempo, antes incluso del becario Federico, existía una organización. Más antigua que el tiempo. Más antigua que el espacio. Más antigua que los spoilers. Se llamaba, el Consejo de los Seres que jamás debieron existir. Sus miembros eran entidades tan absurdas, que la realidad decidió expulsarlas. Pero no murieron. Simplemente fundaron su propia dimensión. Allí vivían tranquilamente. Hasta hoy. Porque alguien miró directamente a la puerta. Todos giraron lentamente hacia Kevin. Kevin abrió mucho los ojos. ¿Por qué me miráis? Baldomero señaló. Porque pone literalmente, no abrir ni mirar fijamente durante más de 3 segundos. Kevin contó con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, ups. El guatón soltó un largo suspiro. Kevin. ¿Sí? Acabas de liberar a los 8 imposibles. El silencio fue absoluto. Incluso los quarks dejaron de cocinar. Chef Singularidad apagó el fuego. Quacotron dejó de chapotear. El abuelo Molde dejó de masticar el concepto de martes. ¿Quiénes son los 8 imposibles? Preguntó Ernesto. El guatón miró al horizonte. Por primera vez desde que apareció, parecía realmente preocupado. Son seres que no pueden derrotarse. No porque sean fuertes. Sino porque, cada uno rompe una regla fundamental de la existencia. Uno puede dividir el infinito entre 0. Otro puede recordar el futuro. Otro puede leer los pensamientos de personas que todavía no han nacido. Y su líder, el guatón, hizo una pausa. La galaxia que giraba alrededor de su cola se detuvo. Su líder es el único ser al que incluso yo evito mirar. Ernesto tragó saliva. ¿Cómo se llama? Entonces, desde el interior de la puerta comenzó a escucharse una risa. No era una risa malvada. Era la risa de alguien que acababa de encontrar un billete de 20 euros en un pantalón que no usaba desde hace años. Una silueta empezó a caminar entre la oscuridad. Solo se distinguían 2 ojos. Y una sonrisa. Cuando salió completamente a la luz, todos quedaron en silencio. Era un pingüino. Con sandalias. Y una camisa hawaiana. Llevaba un vaso de zumo de naranja. Miró al guatón. Sonrió. Y dijo. Hola otra vez. Hace exactamente 37 Big Bangs que no nos vemos. Capítulo 8. Nutellachi Divinus, el último desayuno. El pingüino de la camisa hawaiana seguía sonriendo. El guatón no. Era la primera vez que Ernesto veía a un dios cósmico preocupado. ¿Quién eres? Preguntó. El pingüino dio un sorbo a su zumo. No importa. Hoy no he venido a pelear. He venido porque, miró hacia un rincón del universo. Él ya despertó. Todos siguieron su mirada. En un diminuto planeta, perdido entre millones de galaxias, había una panadería. Un letrero de madera decía, Panadería Leojalea. Desde antes de que existiera el tiempo. Dentro trabajaba un hombre bajito, con un delantal lleno de harina. Silbaba tranquilamente mientras sacaba pan del horno. Se llamaba Leojalea. El panadero de la esquina. Un hombre completamente normal. O eso parecía. Mientras tanto, en otra dimensión. Una vasija de barro empezó a temblar. Había permanecido sellada, desde hacía más de 5000 años.
La tapa salió despedida. De su interior emergió una crema oscura. Brillante. Perfecta. Una voz ancestral resonó. Por fin, la primera, Nutella. La auténtica. La original. La que existía 3000 años antes de Cristo. Los arqueólogos siempre pensaron que era un mito. No lo era. Había esperado pacientemente. Miles de años. Untable. Inmortal. Y con muy mal carácter. Al mismo tiempo, más allá del borde del universo observable, donde ni siquiera la luz se atrevía a llegar, algo avanzaba. No caminaba. No flotaba. No viajaba. Simplemente, existía. Era una esfera dorada. Su aroma inundaba el vacío. Era, la mantequilla primordial. La primera mantequilla de maní. El primer objeto que consiguió superar la expansión del universo. Cuando el Big Bang intentó alejarla, ella respondió. No. Y el universo tuvo que expandirse alrededor de ella. El guatón cerró los ojos. No, no puede estar pasando. El abuelo Molde dejó caer un espagueti de su barba. Chef Singularidad apagó 17 fogones. Kevin decidió fingir que seguía siendo una piedra normal. Demasiado tarde. Los tres seres comenzaron a acercarse. Leo Jalea salió de su panadería. La Nutella primordial cayó como un meteorito. La mantequilla primordial atravesó una galaxia sin disminuir un solo milímetro su velocidad. Los tres se encontraron. Silencio. Leo Jalea habló primero. Tú. La Nutella respondió. Tú. La mantequilla respondió. Tú también. Se quedaron mirándose. 5 segundos. 10. 20. 30. Ernesto susurró. ¿Y ahora? El guatón respiró profundamente. Ahora, empiezan a discutir. Y así fue. El pan va primero. ¡No! Primero la Nutella. La mantequilla de maní siempre fue antes. Mentira. ¡No! ¿Sí? Las discusiones comenzaron a alterar el espacio-tiempo. Cada grito destruía una constelación. Cada insulto cambiaba el color de una nebulosa. Chef Singularidad intentó intervenir. ¿Y si hacemos 2 tostadas? Los tres lo miraron. Chef Singularidad decidió desaparecer educadamente. Entonces, el universo cometió el peor error posible. Una simple rebanada de pan, cayó exactamente entre los tres. Silencio. Todos comprendieron. El guatón gritó. Quitad ese pan. Demasiado tarde. La Nutella cayó sobre la tostada. La mantequilla también. Leo Jalea intentó separarlas. Las tres energías chocaron. El universo dejó de emitir sonido. Los colores desaparecieron. El tiempo se dobló. Las galaxias empezaron a escribirse al revés. Y una explosión, que ni siquiera explotó, envolvió toda la existencia. Cuando la luz desapareció, había una única figura. Sostenía una tostada. Su cuerpo parecía hecho de galaxias tostadas. Su capa era mantequilla líquida. Sus ojos brillaban como 2 hornos encendidos. Y detrás de él giraban infinitas rebanadas formando una corona. Una voz que parecía provenir de absolutamente todas las cocinas del multiverso habló. Yo soy, Nutellachirivirus. El narrador dejó de escribir. El universo dejó de respirar. Incluso el lector, al otro lado de las páginas, sintió hambre. Nutellachirivirus levantó lentamente la tostada. Mi poder, equivale a la energía de 8 septillones de multiversos elevado a 100 Gogolplex. Kevin levantó la mano. No entendí. Ni yo. Respondió el narrador. Pero suena muy fuerte. Nutellachirivirus dio un pequeño mordisco. Solo uno. El concepto de desayuno desapareció durante 3 minutos de toda la existencia. Millones de personas olvidaron por qué comían por las mañanas. El guatón dio un paso adelante.
La galaxia de su cola comenzó a girar tan rápido que el tiempo empezó a tener lag. No quiero pelear. Pero tampoco puedo dejarte existir. Nutellachidivinus sonrió. Yo tampoco quiero pelear. Quiero untarlo todo. Levantó un dedo. Al instante, todos los planetas del universo quedaron cubiertos de Nutella y mantequilla de maní. Saturno parecía una dona. Marte una galleta. La luna parecía una tostada a medio hacer. Ernesto dio un paso al frente. Vale, tengo un plan. Todos lo miraron. ¿Cuál? No tengo. Pero sonaba bien decirlo. El abuelo Mulder rugió. Su barba de espaguetis empezó a arder. Chef Singularidad lanzó su tortilla de Andrómeda. Sir Cucharón cargó con su espada rota. Quacotron invocó un océano entero de patitos de goma. Don Michifu pausó el tiempo. Kevin rodó muy fuerte. Muy fuerte. Nutellachidivinus observó todo aquello. ¡Qué bonito! Chasqueó los dedos. Los ataques se transformaron en un menú de cafetería. Combo 1 patito con papas. Combo 2 tortilla cuántica. Combo 3 piedra ligeramente tostada. Kevin leyó el menú. Oye, salgo yo. Sí. Estoy orgulloso. El guatón suspiró. Luego sonrió por primera vez desde que empezó el desastre. Entonces, habrá que hacer algo que nunca antes se ha hecho. Miró directamente al lector. Sí. A ti. Necesito un favor. Todos los personajes giraron la cabeza. También miraron hacia fuera de la historia. El narrador levantó una ceja. El guatón continuó. Toda esta historia existe porque alguien la está leyendo. Mientras exista un lector, existe el absurdo. Y mientras exista el absurdo, siempre habrá una posibilidad. Nutellachidivinus frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? El guatón sonrió. Usando la fuerza más poderosa de todas. La imaginación. En ese instante, todos los personajes comenzaron a brillar. Kevin dejó de ser una piedra cualquiera. Quacotron recuperó su dignidad. El abuelo Molde volvió a crear el concepto de martes. Chef Singularidad terminó por fin su tortilla. Don Michifu encontró un rotulador aún más permanente. Ernesto estornudó una última vez. ¡Achis! No salió muy fi. Salió una onda gigantesca formada por todas las tonterías que habían ocurrido desde el capítulo 1. El calcetín cósmico. Las vacas flotando. José. Las jirafas. Las tostadas. Los inspectores. La oficina. Federico. El guatón. Todo. Toda la historia. Toda la locura. Todo el absurdo. Se convirtió en un único rayo. Nutellachidivinus intentó detenerlo. Pero ocurrió algo inesperado. Se quedó mirando el pan que llevaba en la mano. Olfateó. Sonrió. Le dio un mordisco. Y cerró los ojos. Está buenísimo. Silencio. Abrió los ojos de nuevo. Miró a Leojalea. Luego a la Nutella. Luego a la mantequilla primordial. Llevábamos peleándonos miles de años, ¿cuándo juntos sabíamos así de bien? Los tres espíritus originales aparecieron durante unos segundos. Se miraron. Leojalea habló. La verdad, sí que está rico. La Nutella asintió. Bastante. La mantequilla de maní también. Muchísimo. Los tres sonrieron. La fusión comenzó a separarse lentamente. Nutellachidivinus desapareció sin una explosión. Sin una batalla final. Solo dejando una tostada perfectamente preparada sobre una mesa. El guatón se acercó. La partió en varios trozos. Y la repartió entre todos. Hasta Kevin recibió uno. No puedo comer. Lo sabemos. Es el gesto lo que cuenta. Kevin abrazó su tostada.